COVID-19. Bueno, antes de hablar de este virus, nos adentraremos en una serie de respuestas concretas que la OMS da sobre dicho tema. Primero, ¿qué es un coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, llamado MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, en sus siglas SRAS. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. Ahora bien, la enfermedad por coronavirus COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus que se ha descubierto recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, en China, en diciembre del 2019. La mayoría de las personas infectadas con el virus experimentarán una enfermedad respiratoria leve a moderada y se recuperarán sin requerir un tratamiento especial. Hay que tener en cuenta que las personas mayores de 60 años y aquellos con enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas y cáncer tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades graves y hasta la muerte. Hay que tener también en cuenta que el virus COVID-19 se propaga principalmente a través de gotas de saliva o secreción de la nariz cuando una persona infectada tose o estornuda. Los síntomas que se presentan más comúnmente son fiebre, cansancio y tos seca. Entre otros síntomas se encuentran la falta de aliento, el dolor de garganta y en muy pocas personas se informará diarrea, náuseas o secreción nasal. De acuerdo con un análisis de la Organización Mundial de la Salud, basado en el estudio de 56.000 pacientes, el 80% de los infectados desarrollará síntomas leves, como son la fiebre, la tos y en algunos casos neumonía. El 14% presentará síntomas severos, como son dificultad para respirar y falta de aire. Y por último, un 6% sufrirá una enfermedad grave, como son fallas pulmonares, choques sépticos, fallo orgánico y riesgo de muerte. Perfecto. Ahora, ¿qué le hace el COVID-19 a tu cuerpo? Explica William Schaffner, profesor de Medicina Preventiva y Enfermedades Infecciosas del Centro Médico de la Universidad Vanderbilt en Estados Unidos. Cuando el virus entra en nuestro cuerpo, ya sea por los ojos, la boca o la nariz, se sujeta a las células de la mucosa del fondo de la nariz y la garganta. Gracias a sus proteínas en forma de lanza que sobresalen de la superficie, el coronavirus puede penetrar la membrana de estas células y una vez dentro de la célula, al igual que los demás virus, comienza a darle la orden de producir más virus. Solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos, por eso es un virus. Después de que las copias están listas, salen de la célula, la destruyen y comienzan a infectar otras células. Cuando esto ocurre, el cuerpo se da cuenta de que el virus está allí y produce una respuesta inflamatoria para tratar de combatirlo. Por eso es que empezamos a sentir un poco de dolor de garganta y es posible que sintamos la nariz tapada. El virus se dirige luego hacia los conductos bronquiales, que son las vías respiratorias que llegan hasta los pulmones, y allí produce una inflamación en las mucosas de estos conductos. Esto causa irritación y por ello empezamos a toser. Mientras esto ocurre, aumenta la respuesta inflamatoria, porque el cuerpo está peleando contra el virus y como consecuencia aparece la fiebre. En este punto es cuando empezamos a sentirnos mal y perdemos el apetito. La situación puede empeorar si el virus deja el conducto bronquial y llega a los pulmones, donde causa una inflamación, que pues ya es la neumonía. Si una porción suficiente de tejido pulmonar está afectada, al paciente le resultará más difícil respirar, porque no puede exhalar el aire malo e inhalar el bueno. El problema no es solo la infección, sino la forma en que responde nuestro organismo para luchar contra ella, explica Kalpana Sabapathy, que es una médica clínica y epidemióloga del equipo de salud global de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical en Londres del Reino Unido.
Para evitar que la infección secuestre nuestras células, nuestro cuerpo produce sustancias químicas que son bastante agresivas. En el caso de la neumonía, crea congestión en los pequeños sacos de aire en la base de nuestros pulmones, que son los alvéolos. Estas pequeñas estructuras son las que normalmente se llenan de aire y a través de sus paredes se produce el intercambio gaseoso, por el cual el oxígeno llega a la sangre y de allí al resto del cuerpo. Pero si estos sacos están llenos de infección, combinada con la respuesta de nuestro cuerpo a esa infección, tienen menos capacidad para el aire y si el cuerpo no recibe suficiente oxígeno, esto da lugar a una falla respiratoria y el corazón, al no recibir suficiente oxígeno a través de la corriente sanguínea, no puede funcionar. La respuesta puede ser tan potente que acaba dañando el tejido donde se aloja el virus. A esto se le llama daño colateral. A un estudio publicado en marzo en la prestigiosa revista The Lancet no es concluyente, pero también sugiere que el COVID-19 no solo es capaz de provocar neumonía, también podría causar daños en otros órganos como el corazón, el hígado y los riñones, así como en sistemas corporales como el de la sangre o el sistema inmunitario. Esto puede explicar en parte por qué algunos pacientes infectados han sufrido diarrea y dolores abdominales, problemas que no están directamente vinculados a una infección respiratoria. En cuanto al daño a largo plazo, tanto en los pulmones como en otros órganos, el especialista dice que la vasta mayoría se recupera completamente. Aunque también hay algunos reportes de pacientes que, como consecuencia de la inflamación, pueden tener algunas cicatrices en los pulmones y una función pulmonar más reducida. ¿Cómo funciona nuestro sistema inmunológico y cómo combate al coronavirus? Bueno, cuando nuestro organismo se enfrenta con un patógeno, que es un microorganismo capaz de producir una enfermedad, como es el caso del coronavirus, el sistema inmune responde de dos maneras en paralelo. Una es la llamada respuesta innata, que es la primera que se desarrolla y normalmente es efectiva para eliminar a diferentes tipos de agresores. Esta respuesta aumenta el flujo de sangre hacia la zona infectada y por eso esta parte del cuerpo se pone roja y caliente por el mismo mecanismo. De los vasos sanguíneos salen células y determinadas sustancias como proteínas y citocinas que tratan de detener la infección. La otra es la respuesta adaptativa, que produce anticuerpos capaces de destruir determinados microorganismos o células infectadas. Esta respuesta puede demorarse en llegar entre 4 y 7 días. Un rasgo particular de la respuesta adaptativa es que deja memoria, es decir, recuerda los patógenos con los que tu cuerpo ha entrado en contacto en el pasado y por ello sabrá cómo combatirlos en el futuro. Esto quiere decir que en teoría, si nos contagiamos una vez con COVID-19, no podríamos contagiarnos una segunda vez. Ataque del COVID en algunos órganos principales del cuerpo humano. Denominado por la Organización Mundial de la Salud, el COVID es un nuevo virus y que se reproduce en 14 días y puede originar la muerte de una persona en menos de 48 horas. Hablaremos sobre las causas de daño en el organismo, donde principalmente están las tormentas de sangre. Y dado que el cuerpo es un sistema pues estrechamente interconectado, este coronavirus puede afectar otros sistemas del cuerpo a causa de la respuesta inmune hiperactiva. Es decir, todos los órganos empiezan a reaccionar a un virus que ataca el cuerpo y este empieza a crear defensas las cuales pueden ir afectando diferentes organismos. Los órganos principales que pueden sufrir frente al ataque de COVID principalmente son los pulmones, ya que los pacientes pueden empezar con fiebre y tos y que progresa a neumonía en ambos pulmones y falta de aire. El doctor Matthias B. Frieman dice que es parecido al virus SRAS, que es el síndrome respiratorio agudo grave. Este con frecuencia infecta y mata las células ciliadas y luego desprende y llena de restos y fluidos las vías respiratorias de los pacientes. Por eso puede llegar a ser tan grave, ya que
principalmente afecta a nuestro lado pulmonar. Uno de los órganos que también puede afectar es el estómago, donde según la doctora Anna Suk von Lock, es una expresidenta de la Asociación Americana del Estudio de Enfermedades del Hígado, y dice que puede penetrar fácilmente en todo tipo de células, por lo cual podría usar el mismo receptor del SRAS, y esta puerta se puede encontrar en los pulmones y en el intestino delgado, por lo cual afecta directamente el estómago. Uno de los otros órganos es el hígado. Dice que el virus, como entra al organismo, pues puede viajar por el torrente sanguíneo y puede nadar a cualquier parte del cuerpo. Dice que el hígado es un órgano muy vascular, por lo que puede entrar fácilmente, lo dice el doctor Suk von Lock, y dice que podría infectar directamente el hígado de acuerdo a algunas enfermedades que pueda tener la persona, lo cual puede debilitarlo y puede infectarlo. Tenemos también el riñón, y dice que a medida que los riñones van filtrando sangre continuamente, las células tubulares pueden atrapar el virus y causar una lesión transitoria o más leve, aunque podría ser letal si el virus penetra en las células y comienza a replicarse. Entonces, si puede multiplicarse, pues puede llegar a atacar y así afectar. Entonces, según el profesor de la Universidad de Hong Kong, eh, advierte que en los pacientes con el virus la lesión renal aguda podría deberse a un conjunto de causas. Entonces, entre estas están presión arterial baja, consumo de medicamentos o un trastorno metabólico. Lo que se hablaba de que las personas mayores pueden sufrir dichos ataques, ya que son personas que tienen debilidad en diferentes órganos por el deterioro físico, cognitivo, fisiológico que existe. A continuación se hablará de las recomendaciones de la prescripción del ejercicio en personas que padezcan COVID-19. Es decir, para cada persona se debe realizar un tipo de actividad física. Para las personas sanas, actividad física moderada o vigorosa que le permita fortalecer sus sistemas. Para la persona asintomática, realización continua y normal, teniendo en cuenta los espacios en el que le realiza, donde se tenga un estado higiénico y soluble de todo aquello que entre en contacto por esta persona. Además, hay que tener en cuenta para la prescripción del ejercicio en qué grado de enfermedad se encuentra la persona, es decir, si es asintomático, si tiene síntomas leves, si tiene síntomas moderados como fiebre, tos seca o si necesita de una hospitalización. Para concluir, es claro que la realización de actividad física va a ayudar a la persona
a fortalecer sus sistemas en caso de un posible contagio. Por otro lado, para pacientes que se encuentran hospitalizados y en aislamiento completo, es importante que ellos realicen actividades donde ganen movilidad y fuerza en brazos y piernas, así como ejercicios de estabilidad, acorde con el principio de individualidad del entrenamiento deportivo. Y para la persona que se encuentra hospitalizada y que está en proceso de recuperación, es importante realizar ejercicios de movilidad, fuerza y estabilidad para la continuación funcional del cuerpo posterior al brote. Para una persona moderada que tenga fiebre, es recomendable la detención de la actividad física hasta que ella se sienta un poco mejor. Para la persona que se encuentra en condición leve, realización de actividad física leve acorde con la percepción subjetiva del esfuerzo de la misma, es decir, intentar cumplir los 150 minutos, pero de tal forma que no se genere un esfuerzo que pueda repercutir en la progresión de los síntomas ya tenidos.